Bueno, me viene a la empresa Segarra y todos los años que pasaron con esa empresa aquí, de la cual prácticamente vivía Lavall. La gente de Lavall trabajábamos casi todos allí. Esto es lo que... Y bueno, pues es una historia larga, que pasó, que podía haber perdurado, como otras empresas duran muchos años, pero esta, por las razones que sea, y que más o menos conocemos, pues pasó. Yo, perdona yo empezaré con mi guión que me he hecho a mi manera. Yo soy Máximo Játiva Molina y a instancias tuyas, Vicente Arnau, pues voy a tener el agrado de contaros mis vivencias, la evolución de lo que fue el Economato, los años que yo pasé allí y bueno, pues con ayuda de la memoria, porque han pasado muchos años, el ejercicio de la memoria, vaya, no la ayuda, el ejercicio, pues intentaré seguir una línea desde el principio. Yo llegué a Segarra, al Economato de Segarra, en el año 58, en febrero del 58, y permanecí allí aproximadamente 27 años, 28 años. El Economato pues empezó ya más atrás, porque luego os diré cómo nació, y por tanto pues yo encontré aquello en marcha, empecé como aprendiz, como todo el mundo, y fui evolucionando 5 o 6 años, fui a la escuela de aprendices, donde se hacía el bachiller laboral. A los 3 años aproximadamente del bachiller laboral, don Amado Segarra Bonig, que era el jefe supremo a donde yo pertenecía, porque cada hermano de los 4 que sabéis que dirigían la empresa, pues tenía un sector de la misma. Don Amado Segarra, por los planes que pudiera tener para mí, que ya me iba, pues no quiso que siguiese con el bachiller y luego se sacaba una carrerita de técnico de alguna cosa, y me inclinó a estudiar idiomas, a estudiar matemáticas, que yo eso lo llevaba bastante bien, y hasta los 19 años que yo marché al ejército, y durante todo ese periodo que os he dicho, desde 15 años o 14 y pico que yo tenía, pues como os he dicho antes, empecé de aprendiz, después de ayudante, después de oficial de tercera, de segunda, de primera, subencargado, encargado, y jefe de sección, jefe de sector y jefe de negociado, que terminé. Eso es toda mi historia. Dicho todo esto, pues os hablaré del Economato, que es lo que realmente os interesa, no de mi vida en particular. El Economato nació por imposición de unas leyes de la posguerra, en que la gente, pues como sabéis, pues tenía, yo no sé si decir que tenía hambre, pero que había miseria, había verdaderas dificultades para poder subsistir. Entonces, esa ley se promulgó para que todas las empresas de determinada dimensión tuviesen un economato laboral, tanto que fuesen empresas estatales como que fuesen empresas privadas, pero tenían que tener determinadas dimensiones. Tal era, pues, por ejemplo, el economato de los Altos Hornos, el economato de la Unión Naval de Levante en Valencia. Creo que también había economatos de la policía, de la Guardia Civil, allá en el norte, en los Altos Hornos, en fin. Yo conocí algunos, como por ejemplo el de Andorra, de Teruel, donde estaban las minas de carbón de la empresa Calvo Sotelo, que luego ahora se llama Endesa, como sabéis. Bueno, pues nacieron con la finalidad de poner a disposición de la gente aquellos artículos de primerísima necesidad que eran básicos para sobrevivir. Ningún capricho, ningún producto que ahora pues compramos de todo, hay miles de referencias en los supermercados, las cosas son distintas. En aquel tiempo, cuando yo llegué, previo a mi llegada, aquí se distribuía en el Economato, hacían unos lotes semanales, no sé si semanales,
claro que sí, en que en esos lotes se ponía arroz, patatas, azúcar, leche de bote, aceite, 8 o 10 cosas básicas, garbanzos, etcétera, y esos lotes eran para todos igual. Entonces, después se les descontaban de la nómina. A final de mes se descontaban de la nómina y ya está. Pero claro, eso fue evolucionando, porque estamos hablando de a lo mejor del 43 o por ahí. Cuando yo llegué en el 58, como os he dicho, eso ya no era así. La gente disponía de un carnet que se emitió a todo el mundo, a todo trabajador se le emitió un carnet que tenía su nombre, sus datos, su número, y en el anverso dos beneficiarios, dos personas beneficiarias que podían venir también. Ese carnet, que era similar al carnet de identidad antiguo que todos conocemos, pues había que traerlo para poder comprar, Y la verdad es que había si había casi 5.000 trabajadores que llegó a haber en un momento dado, pues había 5.000 cartones de estos. Había algunos que se denominaban de favor, que pues los tenía a lo mejor algún funcionario del ayuntamiento, alguna persona que de alguna forma pues, está relacionada con la Vall y los Segarra y eso. Si bien hay que decir, eso significaba, 5.000 carnets, significaba el abastecimiento a 12 o 13.000 personas. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que la gente pues se lo pasaba de manos, déjame el carnet, iré al economato, tal, y al final venía todo el pueblo. La estructura comercial de la Vall era pues tiendecitas de barrio, pequeñas tiendecitas de barrio, donde allí pues, claro, estaban como estaban, pequeñas, allá arriba en los anaqueles estaban los botes, las cosas, la tía María que vendía pues, pero en fin, la gente, para todo lo gordo y para todas las cosas, pues venían al economato. Eso fue, nosotros teníamos allí unas 100 referencias nada más, 100 referencias que las podría a lo mejor enumerar todavía una a una, que no hay por qué, pero ya podéis imaginar que eran cosas de primerísima necesidad, arroz, digamos, primero, aceite, vino a granel, petróleo, que todo eso se hacía a base de todo manual, en unos bidones enormes, pues se iba bidones de 600 litros de aceite, de 500 litros de vino, bueno, lo demás, se vendía harina, se vendía arroz, garbanzos, lentejas, legumbres en general, todo eso, pues venía siempre a granel, en sacos, lo compraban entonces en sacos y allí pues las personas lo envasábamos todo y lo distribuíamos. Claro, hacía falta mucha gente para todas esas cosas. De hecho, había un par de personas que siempre estaban llenando bolsitas de papel con todas esas cosas, pesándolas para poder vender. Ya os he dicho, significaba casi toda la Vall. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el local era grande, pero no estaba orientado, digamos, estaba de una forma muy antigua. La gente entraba, pasaba por las personas, yo en principio era una de ellas, que hacíamos, a ver, su carnet, ponías los datos en un vale, que se quedaba copia. ¿Qué desea? Pues esto y esto y esto y esto, las mujeres tenían su notita, con todo allí relacionado, pero claro, a lo mejor pues se olvidaban y luego durante el recorrido que hacían por las distintas secciones del economato, pues es que se me ha olvidado esto, es que no me he olvidado lo otro, pues el mismo dependiente se lo anotaba. Y todos sabíamos los precios, porque eran pocas cosas, el precio no estaba en ninguna parte señalado, pero todos poníamos los precios en el de esto. Llegaban a una pequeña cabina, donde estaba la cajera, y ahí estuve yo un par de años o 3 sumando, yo sumaba las facturas, y la cajera cobraba y la mujer ya se marchaba. Entonces adquirí una velocidad de sumar que yo veía el papel y ya estaba sumado, a pesar de los números que eran de 14 distintos, que los había hecho primero, todo lo que habían añadido, los decimales estaban fuera donde no tocaba y no te creas que era fácil el hacerlo bien, pero bueno, yo solía sumar y repasar.
las colas llegaban al reloj de la clínica, las colas de la gente, con los capazos y las cosas, porque una vez que venían cargaban, pues llegaban alrededor de la clínica, y eso era mucho trabajo, la verdad, para todo el mundo que estábamos allí, que eran unas 30 personas, más o menos, 4 o 5 hombres y el resto mujeres. Y las secciones pues eran primero todos los productos más básicos, productos secos, después había una sección de verduras y frutas, otra sección que se vendía algo de embutidos y queso y eso, y otra que luego se vendía pollo. Bueno, fue evolucionando todo eso. Ah, y antes estaban las mesas con los enormes barriles de aceite, vino y petróleo. El petróleo fue unos años. Y así fue aquello evolucionando. Empezábamos a las 7 de la mañana, cerrábamos a las 12 o 12 y media, volvíamos a abrir media horita cuando pitaba, cuando tocaba el pito para irse la gente a comer, entraban a comprar. Y nosotros volvíamos a abrir entonces, la gente, algunos que las mujeres les encargaban cosas y eso, entraban, lo compraban y a la 1:30 nos iban a comer, porque a las 3 había que estar allí otra vez. Y por la tarde hacíamos lo propio, otra vez media horita a la hora de salir. Así fue, eso duró bastantes años, y yo a los 19 años, que estaba yo allí pues ya más o menos de superencargado, pues me fui al ejército. Me enviaron al ejército, voluntario, digamos, ¿no? Que eso lo solía hacer Segarra, mi cuñado también fue voluntario, y mucha gente. Decían, bueno, pues ahora te vas a la mili voluntario. Y de esta forma, pues conseguíamos, virtud a la relación que Segarra podía tener con la gente del ejército, que le vendía zapatos, botas y todo eso, pues conseguíamos tener pues permisos y venir a casa más veces, ir a Valencia. A mí me llevaron a Valencia, a Chirivella, hice allí la instrucción. Después me destinaron a la base de hidroaviones y cuando llegué allí el teniente jefe pues me dijo, vete a casa y vuelve cuando don Amado se la requiera. Yo volví a casa y iba a trabajar todos los días, claro, y luego ya pues se tomó para no abusar, o porque yo pensé a ver si estamos abusando, y don Amado me dijo, pues vete a ver qué te dicen. Y entonces aquel hombre, el teniente, me dijo, bueno, pues ya que has venido, porque me dijo, ¿ya estás aquí? Yo, si quieres me voy otra vez. Dice, no, ahora ya estás aquí, vamos a tomar la marcha de que una vez a la semana, o sea, una semana al mes, pues tú vienes y estás aquí a hacer los papeles de la oficina, que yo tenía una oficinita allí al lado del teniente en que llevaba las cosas de allí. Y así pasé 11 o 12 meses en el ejército y volví. Cuando volví, bueno, yo ya tenía el carnet de conducir, a los 18 años tuve el carnet de conducir, porque eso me insistían mucho, Segarra me insistía mucho en que tuviese eso. Cuando volví a los 19 años, el Economato seguía, como siempre, distribuyendo cantidades de cualquier producto de esos que os digo, se vendían camiones de patatas que comprábamos ahora os lo contaré, comprábamos en Burgos, en Orense, que te digo, camiones de arroz en la zona de la Albufera. Pero ahora os contaré una anécdota que sucedió pues allá, pues 58, que es cuando yo entré, allá al 65 o 66, un año, por razón de una sequía o no sé qué sucedió, pues no había arroz en la zona de Valencia. Yo tenía unos 20 años o 21. No había arroz en Valencia, no había ningún grano. Eso era una tragedia. Eso ahora, visto desde ahora, pues no había arroz, pues comemos otra cosa. Pero entonces eso era básico, era todos los días. Era muy necesario. Entonces, no había arroz en Valencia, nos quedamos sin arroz, gastábamos un camioncito cada día, casi de arroz, todos los días, 3 o 4 o 5 mil kilos. Y entonces don Amado Segarra, o su hijo ya, bueno, los dos, pero el padre estaba enfermo, estaba ya más mayor, pues el hijo, Silvestre Segarra Portales, me dijo,
coge un coche y vete a buscar arroz. Y yo pensé, coge un coche y vete a buscar arroz. Pues entonces pensé, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y me dejaron un coche de la empresa, un 600, y pensé, pues me voy al Ebro, porque yo sabía que el arroz se producía únicamente en Valencia, en el Ebro, en el delta del Ebro, y en Andalucía, en Sevilla, en la parte sur de Andalucía. Entonces, pues había que buscar arroz a toda costa, y además eso para mí era un reto, porque vete a buscar arroz pero no venga sin él. Entonces me fui a la posta. Me fui a la posta, llegué a la cámara arrocera, que yo siempre que paso a Barcelona o eso, pues mira, ahí estuve yo y ahí me pasó esto. Pues yo le pasé una tarjeta allí a la secretaria del gerente de la cámara arrocera. Yo observé enseguida que, vista la tarjeta de Segarra, en aquellos tiempos las puertas se abrían de par en par, eso hay que decirlo así. Entonces enseguida la chica se levantó, pasó la tarjeta, inmediatamente me recibió aquel señor. ¿Y qué busca usted por aquí? Pues mire que nos hemos quedado sin arroz, en Valencia no hay arroz. No, pero así estamos todos, me dice él. Así estamos todos. Pero no obstante, por ser vos quien sois, pues yo les voy a vender a ustedes 2 camiones. Me acuerdo que me dijo, creo que eran 32 pestas al kilo. Les voy a vender a ustedes 2 camiones, pero no hay más, que no tenemos tampoco. Pues muchas gracias. Ya mandaré pasar a los camiones que vuelven de Barcelona, de llevar zapatos, y que nos lo traigan. Y yo volví a casa y decía, bueno, 2 camiones hoy para 3 días, esto no es nada. Y llego a casa. Pues mire, don Silvestre, esto es lo que hay. Pues vete a otra parte. Pues a Sevilla me voy. Y al día siguiente, con el 600, a Sevilla. Miro un mapa, cojo la carretera de Madrid, por la Granja de Iniesta había una carretera casi de tierra que cruzaba toda la Mancha, iba a buscar Manzanares, Despeñaperros, Jaén, y Córdoba y Sevilla. Entonces me pasé todo el día con el 600 para llegar a Córdoba, todo el día con el 600, por ahí al 50, al 40, por hora. Llegué a Córdoba, digo, de aquí no paso esta noche. Pero al día siguiente, pues, me levanté tempranito y yo a Sevilla. Por allí, pues, pregunté en algún bar de extrarradios, oiga, ¿el arroz aquí dónde está? Arroz, en San Juan de Aznalfarache está el arroz. Allí está todo el arroz, me decían unos hombres mayores en el bar. Allí está todo el arroz. Y me voy a San Juan de Aznalfarache. Y ya cuando entro a la arrocería Serva, que se llamaba aquello, la marca era La Cigala, me acuerdo muy bien porque aquello para mí fue... Y ya pues le doy la tarjeta a una chica también, la pasa a otra que era la secretaria de don Antonio Hernández, creo que se llamaba, pues eso era arrocería Serva. Y inmediatamente me hacen pasar, había un despacho que tenía aquel señor que parecía el Rey Midas aquello, y yo pues me adelanto, él se pone de pie en la mesa, me saluda, hombre de Segarra, pues yo me calzo con los zapatos de Segarra. ¿Y qué buscan por aquí? Pues ya he visto que aquí que hay en el patio tiene usted arroz para media España, y es lo que necesitamos, no tenemos ni un grano. Y dice, pues yo me calzo con los zapatos de Segarra, que voy ahí a comprarlos, digo, a la calle Sierpes, a Sevilla. Dice, sí. Allí estaba, no vive un amigo mío que estaba de jefe allí en la tienda, que estuve con él un par de días allí. Era muy amigo y no me acuerdo ahora del nombre de este chico. Bueno, ya me vendrá. El caso es que, dice, yo me calzo de los zapatos de ustedes de allí. Yo, pues, me va a permitir que le obsequie con unos zapatos. Yo lo diré allí y usted va a la calle Sierpes, le tomarán medida y se los harán a la medida del pie, de cuero. ¿Eso lo haría usted? Digo, sí, claro. Usted tiene que hacer por mí otras cosas, pero yo haré eso. Pues, nada, ¿cuánto arroz quiere? ¿Cuántos camiones quiere? Los que quiera. No sé, dijo una animalada. 100 camiones, no sé si tantos.
Digo, mira, vamos a hacer una cosa, yo hablaré con don Silvestre Segarra y esta noche, y mañana le digo, vengo y le digo a usted lo que... Pues muy bien. Le llamo por la noche y claro, pues aquel se alegró, dice Silvestre, no, Silvestre se alegró, dice, digo, nada, lo que queramos, y 4 pesetas más barato que lo de Amposta. Pues vamos a hacer una cosa, todos los camiones que vayan a Andalucía, que había, creo que eran 2 o 3 rutas distintas, unos iban a Málaga, otros a las zonas distintas de Andalucía, pues todos los camiones que vayan a Andalucía pasen luego por San Juan de Andalfarache, que hay que decir que era una población junto al río Guadalquivir, en que tiempos ya iban los moros a cargar con los barquichuelos, a cargar arroz allí. Y yo eso lo había oído decir alguna vez. Pues quedamos en que todos los camiones que fueran allí a Andalucía regresarían por San Juan de Andalfarache y traerían arroz. Cada camión que fuera, cargado y a casa. Y yo volví, se lo dije, digo, mire, vamos a hacer esto, no vamos a comprometernos a 50 camiones, ni a 80, ni a cuántos, porque se trata del último tramo del periodo hasta que venga el nuestro de Valencia. Luego al año que viene, si interesa, le compraremos más, pero ahora, pues nada, muy bien, perfecto. Entonces yo ya volví a casa, bueno, como un pretoriano después de la guerra, no por lo que suponía el éxito de lo que yo ya os he dicho que era casi un niño, tenía 21 años, pero sino porque yo sabía lo que suponía el arroz para la vaina, suponía todo. Entonces, ese año se pasó así, esa anécdota fue así y ya se pasó y continuamos adelante. Llegó un momento en la vida del economato que hizo toda esa función que os digo, de ayuda a los sueldos que eran cortos y que pues la gente que venía todo el mundo, pero llegó un momento en que empezó a evolucionar, no solo en España también, pero empezó a evolucionar en Europa y otras cosas que os contaré de Estados Unidos que iban más adelante. En Europa empezaron a aparecer los supermercados, los supermercados, autoservicios. Bueno, más pequeñitos se llamaban autoservicios y más grandes ya supermercados. No grandes superficies como ahora, pero ya eran de tamaño. Entonces empezó eso a evolucionar y en Europa se cerraron miles y miles de tiendas pequeñas. En Laval también. En Laval aparecieron 4 o 5 autoservicios y luego otros 4 o 5 supermercados un poco más adelante. La gente que tenían era gente más profesionalizada, gente que pues eran carniceros o eran pescateros o eran gente ya más profesionalizada que no la gente que yo tenía allí, que nosotros, vamos, en general. Y también hay que decir que el trabajador, los jornales habían evolucionado, con aquello de los planes de desarrollo de López Rodó, que no sé si vosotros habéis oído decir, los sueldos subieron bastante y la gente tenía más poder adquisitivo. Aunque habíamos ido también evolucionando en todo ese tiempo con más referencias, más artículos, más cosas, pero la estructura de lo que era el economato, digamos, instalado como al principio, no había variado para nada, porque nunca Segarra tenía una obsesión, don Amado sobre todo, de que había que vender a precio de coste todo, o incluso a veces menos, lo que le costaba. ¿A cómo han costado las patatas que compramos en Santo Domingo de la Calzada? Pues estos camiones a 2,05. Pues a 2,05 ahí. Bueno, pero es que tienen mermas de allí a aquí, es un producto perecedero que suele tener... Es igual, a 2,05. Esa era la obsesión de vender barato a precio de coste para ayudar, que era el objetivo. Pero no mejorar la estructura, modernizarla, hacerla más sana en todos sentidos. Bueno, la cuestión es que eso fue evolucionando, fuimos aumentando referencias, ya teníamos 200, ya teníamos muchas más cosas, que la gente ya no compraba pues los botes de leche, vendíamos camiones y camiones de leche líquida,
de Industrias Lácteas Cervera, de RAM, allí no sabíamos dónde poner, porque eso se vendía cantidades, la gente se llevaba cajas, hasta el punto de que teníamos que limitar la cantidad que dábamos por tarjeta, porque si no, pues luego hacían sus cositas con todo eso. Y así, ese último periodo, pues eso iba, y la gente solía venir. Pero, como os he dicho, ya empezaron los autoservicios y supermercados, empezaron a aparecer por aquí y por allá, y lo hacían bien, lo hacían muy bien, se ganaban la vida, vendían un poco más caro, pero tenían muchas más cosas, y muy bien presentadas, muy a la mano del que compra, que sabéis que las ventas o las compras se hacen por la vista y por el alcance de la mano. Pones las cosas allá arriba, donde la gente tiene que inclinarse para mirar, no las compra. Si no le llegan a la vista, pues no se acuerda, pero si no, oye, esto no lo quería comprar, pero lo compro, porque, en fin, eso lo tiene muy bien estudiado la gente que tiene ahora todos esos negocios. Aquello se que estaba quedando un poco obsoleto. Y yo, aún estando en Segarra, pues le planteé, oye, aquí habría que hacer una reforma. Habría que hacer una reforma, si no, esto ya no tiene mucha razón de ser. La gente ya tiene otro poder adquisitivo, se va a otros sitios. Bueno, eso es bueno, decía él, bueno, es bueno, sí, bueno, es bueno, pero si esto lo mantenemos, habremos de dignificarlo todo esto. Sí, pero no. Entonces, no se hizo. Vino el desastre de Segarra y, bueno, la suspensión de pagos. Y vino un señor que se llamaba, bueno, se hizo el proceso de incautación que se llamó, como sabéis, y vino un señor con todos los poderes que se llamaba don Mariano Baquedano, que creo que fue después gobernador de Cádiz o algo así, era un hombre muy activo, yo tenía muy buena relación con él porque él era, el Economato tenía un órgano de gobierno que eran los sindicatos, que había pues 2 o 3 de comisiones obreras, 2 o 3 de UGT, 2 o 3 del otro sindicato. El jefe que era yo, desde que volví de la mili, pues ya... Y el presidente, que era el jefe de la empresa, que antes era Segarra, y luego era este señor, Mariano Baquedano. Y claro, nos conocíamos mucho. Y teníamos a veces pues disputas allí en las juntas que hacíamos todos los meses. Hay que decir que antes me he olvidado, y no quiero olvidarme, que el Economato no solo se refería a la alimentación. Yo estuve siempre en la alimentación, menos el último periodo, cuando ya era Imepiel, que me dijeron los que entonces dirigían, el señor Manzano me dijo, no, usted se encarga de todo lo que hay, usted es el jefe del Economato, pero es de todo. No, pues ya, pero yo de los tejidos o de la ropa o de los zapatos no sé nada. Y ya se había eliminado otra sección que era de electrodomésticos, en que había uno de los encargados que había antes que yo, pues lo pusieron allí y estuvo allí, que era Bosch, no sé si habéis oído hablar de Bosch, José Bosch Ribes, un hombre muy trabajador y que murió también. Entonces, pues eso fue al final. Pero estábamos en el proceso de incautación, que don Mariano Baquedano, antes de venir él, pasamos un mes o 2 en que pues en Segarra, los segarras ya no, digamos que no ejercían, aún había alguno, aún estaban, pero no tenían poder, porque eso se había incautado. Pero entonces no había un organigrama de dirección que pudieras a dónde acudir, al director de compras o al director de personal, no estaba eso, el cuadro no estaba. Y yo pensé, yo no puedo comprar, no es que no pudiera comprar, había dos razones por las que yo no podía comprar. Una, porque el proveedor decía, ¿y cómo me vas a pagar? Porque ellos sabían pues hombre, supongo que le pagarán, como siempre, ¿no? Como siempre, si habéis hecho suspensión de pagos y me deben todavía tal y cual. Esa era una razón. Y otra, que yo decía, hasta que esto no se clarifique, yo no quiero comprar, no quiero engañar a nadie, no sea que luego le diga que vamos a pagar así o así y sea mentira y yo me meta en un lío. Y decidí no comprar. Yo entonces me la jugué, con esa anécdota me la jugué.
decidí no comprar nada. Pero la gente venía a comprar, se llevaba todo lo que todo lo que le interesaba, pero fueron acabándose las cosas y el economato se quedó prácticamente vacío. Las existencias pues se quedaron casi vacías. Entonces, en ese contexto vino en ese tiempo vino el señor Baquedano, que tenía todos los poderes. El gobierno le había dado todos los poderes. Él hacía de director general, de personal, de todo. Y pues supongo que los sindicatos le dirían, el economato no funciona. Hombre, pues ¿por qué no funciona? Pues, y me llama. Máximo, ¿quién es el jefe de allí? Pues fulano, pero Máximo, ven a mi despacho. Me voy a mi despacho y dice, me saluda, el hombre muy bien, muy activo, muy majo. Me han dicho que no funciona el economato. Digo, no, sí funciona, pero a medio gas, no llega, porque no nos quedan existencias. ¿Y por qué no nos quedan existencias? Digo, pues porque yo, mientras alguien no me diga cómo tenemos que comprar, en qué condiciones, cómo tenemos que pagar, yo no puedo engañar a la gente que yo conozco de toda la vida. Y además no sé qué decirle. Claro, eso es lógico. Pues eso es lo que hay. ¿Y usted cuánto tiempo necesita, o tú cuánto tiempo necesitas para poner eso en marcha, si se dan las condiciones esas que dices? En 15 días está todo igual que antes. ¿Y cuánto dinero vas a necesitar? Digo, yo creo que poco. Lo que necesito es dar seguridad a los proveedores de que les vamos a pagar. ¿Y cómo? Actúa como te convenga, pero eso en 10 días que esté en marcha otra vez. Yo llego, me pasé los días con el teléfono siempre enganchado, tenía 2 teléfonos allí, y llamaba a los proveedores que ya conocía, oye, arroz. Y en pago digo, ¿quieres cobrar enseguida? 2% de descuento. ¿Quieres cobrar a 90 días? Sin descuento. Que era el 2% de descuento se usaba mucho entonces, que le llamábamos reposición. Reposición de fondos, es decir, venía la factura, venía el género, venía la factura, la administración de la empresa le reponía el dinero, le enviaba el dinero por transferencia a su cuenta y le descontaba un 2% por esa tema. ¿Quieres cobrar por reposición? 2%. ¿Quieres esperarte a los 90 días? Pues algunos se ponía muy reacio, pues 60, y sin ningún descuento. Y así no tuve problemas con nadie. A unos de una forma, a otros de otra, empezaron a traer cosas, todo el mundo, y aquello funcionó. Eso fue mientras el proceso de incautación, pero mientras las cosas iban, como os he dicho antes, a peor en el sentido, yo lo veía peor, porque aquello era mi trabajo y el de 30 personas que tenía yo allí. Después se producía otra cosa que no me gustaba a mí nada y también protesté varias veces por escrito al director de personal, y es que yo tenía en principio gente allí que habíamos más o menos seleccionado para ese trabajo, chicas y algún hombre, y esas personas estaban preparadas, de alguna manera estaban preparadas para lo que hacían, era gente trabajadora, gente que... y todos hacíamos un equipo muy bueno, pero con todas las historias que pasaron entonces y que aquello era, pues se me llevaban a lo mejor alguna buena que decían, por el economato me llevo a una, a esta y a la otra que son muy buenas, me las llevo a tal sitio, se las llevan a la fábrica y a cuenta me enviaban personas no preparadas que apenas sabían un poco escribir, y claro, allí era todo a base de despachar rápido y saberte los precios, saberte todo. Y entonces eso era imposible, así no se podía funcionar. Entonces, a raíz de ese problema, yo me la vuelvo a jugar otra vez. Y hago entre otro amigo mío y yo, que era, porque yo me dedicaba a las compras, al personal, a la administración de la cosa interior, de las facturas, de la conformidad, todas las cosas, pero había en el despacho un contable, o 2 que llevaban la contabilidad propiamente dicha de lo que era el economato, a los que dábamos los datos. Y uno de ellos, que yo tenía muy buena relación, pues digo, ayúdame un poco vamos a hacer un proyecto de un supermercado aquí, con todas pensando en lo que tiene que ser el almacén, en lo que tiene que ser la sala de ventas, y en vez de 30 personas, con 15
esto funcionará, y estará limpio, y estará en orden, y estará como debe de estar. Eso, o esto ya no tiene dentro de 4 días razón de ser. Si de verdad hemos pasado la época de las penurias, y resulta que el economato ya no tiene razón de ser, pues oye, pues bueno, que me lo digan. Pero si ha de funcionar, no quiero yo sentirme aquí como que los que fracasamos somos nosotros, porque la gente veía que, luego eso es otra cosa que os contaré un poquito más adelante. La gente dejaba de venir, simplemente, dejaba de venir, ya no habían aquellas colas, las cosas, en fin. Y hicimos el proyecto, un proyecto, una memoria de todo lo que yo consideraba que debía de ser lo nuevo, lo que procedía para ese momento. Y lo entregué a la dirección. Lo entregué a la dirección, que ya no era la del Consejo de Incautación, era la dirección de Imepiel. Lo estudiaron, o sea, me lo acogieron muy bien, me hablaron muy bien, esto hay que estudiarlo, y me da la impresión que estuvieron muy cerca de hacer eso. Porque sí que lo hicieron con la tienda de zapatos, que allí la teníamos también antigua y de cualquier forma, hicieron una tienda de zapatos, que no sé si vosotros la habréis conocido, que estaba bien. La gente cogía lo que lo buscaba, lo cogía lo que le gustaba y salía y pagaba, y con 3 o 4 personas eran suficientes. Pues más o menos eso era lo que yo pretendía para el tema de la alimentación. Pero aquello se estudió y nanay, no había nada que hacer, al revés. En un momento dado se me dio la orden de que ni un producto más. Sí que teníamos 200 referencias, pues esas o menos. Nuevo, nada. Y eso, poquito a poco, disminuyéndolo, con lo cual ya para mí estaba muy claro. Lo que se pretendía pues ya era el cierre, porque las cosas iban mal, porque se había quitado la casa cuna, porque se habían quitado muchas cosas de la empresa que eran ajenas a lo que era la fabricación del calzado. Y esto pues era una más. Entonces yo tuve eso claro, pero no me gustaba asistir al entierro de algo que yo había estado allí desde 14 años y tenía 30 y tantos, 37 o 38, peleando mucho. Pero, bueno, pues había que aceptarlo y eso era así, y también comprendía que ya no tenía mucha razón de ser, o se cambiaba a lo otro. De hecho, no sé si perdura todavía algún economato en España, pero ya podía ser, pero transformado y modernizado. El caso es que las cosas fueron a menos, se fueron acabando los productos y no traigas más y no compres más y tal y cual, y llegó el momento de que se me dio la orden de cerrar, de que se acababa. Me llamó un día el director general, don Eduardo Manzano, y allí pues tomando un café en su despacho, dice: Máximo, esto se acaba. Ah, pero antes de eso, de llamarme él, la directora de personal, que era una abogada muy capaz, Virginia, una chica muy maja, pues me llama un día: Máximo, quiero que me hagas un informe del economato, de cómo lo ves, y claro, pues yo le puse la verdad, lo que os acabo de contar, más o menos, cómo lo veía en ese momento. O se reformaba o eso ya no tenía lógica. Y los tiempos habían cambiado, afortunadamente, la gente ganábamos más dinero, tal. Bueno, pues ese informe luego me he enterado que fue a Castellón, a las cosas del Estado, del trabajo, de lo que fuera, y se decidió, y también no sé, también supongo que lo sabrían los sindicatos, en la idea de cerrar y todo, porque no pasó nada. Y el caso es que un día me llama, como os he dicho antes, don Eduardo, y dice: esto se ha acabado. Y yo le pregunto: ¿y la gente que yo tengo allí, que aún tenía 15 o 20 personas, la gente que tengo allí, qué? Yo no le pregunté por mí, le pregunté por los demás. Y dice: pues irán a hacer zapatos. Y los zapatos no saben nada, yo no he visto la fábrica en toda mi vida. Pues harán otras cosas que sepan hacer, barrer, y si no, pues, querido decir, si no, pues la calle, no sé lo que me quiso decir en realidad con eso, pero el hombre así, era un hombre muy enérgico, claro, tenía todo ese...
Y, y lo cierto es que a mí enseguida me cambiaron arriba al despacho, donde estuve pues un año y medio, dos. Eso era, pues yo tenía 38 o 39 años, por lo tanto el 83, 82, 83, por ahí. El economato se cerró, la gente se la llevaron a la fábrica, como me había anunciado este hombre, y yo permanecí allí durante un par de años en una sección que era la sección de compras, donde se compraba todos los componentes del calzado, las materias primas, todas las cosas que se hacían allí. Los cueros los hacía un chico que era ingeniero, que iba a América y tal. Lo de los talleres pues lo hacía Sorribes, que yo colaboraba con él. Los productos de curtidos los hacía Octavio Jorge y dos más que había con él. Bueno, era la sección de compras. Y allí permanecí, pero yo decía, después de 27 años aquí, yo pensaba marcharme ya. Y yo no conozco la fábrica, ni conozco esto, que he estado siempre allí, lo que sé, lo poco que sé es de lo otro, de lo que he vivido. Pues yo me voy, cuando pueda, pero después de 27 años me voy a ir sin nada, sin ninguna indemnización. Esto, la gente aquí estamos, que nos hacían zapatos, sobraba la gente, estaba por las almacenes sin hacer nada, pues lo que yo esperaba, había un señor de un sindicato que me decía, van a dar dinero para el que quiera irse, van a dar dinero. Y yo pensaba que sí, que no me lo decía por decirlo, él algo sabía. Y yo digo, pues me esperaré a ver si me indemnizan con algo de todo ese tiempo que he estado. Y me esperé, y el día que pusieron el cartelito, según las categorías del trabajador, pues te ofrecían una cantidad, si querías irte. Pues yo nomás vi eso inmediatamente, fui a la dirección de personal, que era esta señora que os he dicho, Virginia, digo, yo me voy, Virginia. Si me dan ese dinero me voy, si no, no me voy. Porque eso también hicieron con alguno, que le dijeron, no, como pensaban que igual se iba a ir, si quieres vete, pero dinero nada. Y algunos se fueron sin dinero. Yo le dije, no, si me dan dinero me voy, si no ya estoy bien aquí. A mí hay que decir que me trató siempre muy bien todo el mundo, empezando por los Segarras, siguiendo con las direcciones sucesivas del Consejo de Incautación y de Imepiel y de los propios sindicatos, todos en general. No tengo ningún mal recuerdo ni ninguna historia de esas. Y bueno, pues me dijo, bueno, pues es una lástima que aquí se vaya a gente como tú, que aún es joven y que tal. Yo digo, mire, yo veo esto, la verdad, a ras de tierra a todos. Yo veo a todos a ras de tierra, a usted también. Lo veo a los demás y a mí y a usted. Y yo, ahora o nunca, porque tengo 38 o 39 años, no recuerdo bien, pero era eso. Y si no voy ahora, para empezar otra cosa, pues ya no voy a hacer, me voy a quedar aquí a que sea lo que Dios quiera. Me voy. Vale, pues díselo a tu director de allí del gabinete de compras. Y se lo dije. Pero tú no te puedes ir porque tú haces aquí esto, lo otro. Yo traducía la correspondencia de francés, hacía un seguimiento de las inversiones que se hacían en curtidos, que se estuvo haciendo la fábrica de curtidos nueva con unos bombos. Bueno, eso es modernísimo y eso costó un dineral, pero que no sirvió para nada después, pero bueno, se hizo. Y yo me encargaba de hacer el seguimiento de los presupuestos con lo que realmente costaba y todas esas cosas, y también de repasar la facturación, las compras que hacía Sorribes y yo a veces. Y ya pues me dice este hombre, no te puedes ir. Digo, no me fastidie, yo tenía otro trabajo, ya lo había buscado. Y yo no me fastidie, que aquí no tengo futuro, y yo tengo otra perspectiva de la vida fuera. Y ya, pues a los 10 o 12 días me llaman y me dicen, vale, te vamos a dar el dinero que corresponde según la tabla que hemos hecho pública, y te vas. Y si quieres, pues cuando usted diga, mañana si quiere, bueno, pues no cuando quiera, espérate al lunes, bueno, pues el lunes.
y fui y me despedí de don Eduardo Manzano, que fue el último director que hubo. Bueno, no sé, creo que sí que duró hasta que cerraron. Yo me fui y la fábrica continuó algunos años más. El economato no, pero la fábrica sí. Y la gente se fue yendo y todas las cosas. Y fui a despedirme del plenipotenciario, diría yo, don Eduardo Manzano, que mandaba en todo. Y le dice, ya sé que te vas. Antes de saludarlo me dice, ya sé que te vas, pero no te irás a la competencia. Digo, no sé nada de zapatos, no he visto la fábrica en 27 años, prácticamente, más que alguna vez por buscar a alguien o algo. No me voy a los zapatos, me voy a otra cosa relacionada con lo que yo sé. Pues vete que tú no fracasarás, me dijo. Lo digo con toda humildad, pero así me lo dijo. Tú no fracasarás. Otras personas que han estado más altas que tú, no les digo lo mismo. Pues yo le agradezco el de esto que tiene hacia mí, la confianza que tiene hacia mí, pero sí, no me voy para fracasar, procuraré no fracasar. Pues nada, que te vaya bien, Máximo, y tal. Y ahí se acabó la historia mía en el economato. Después estuve casi 20 años de administrador de un matadero, donde se mataba pues algunas noches 10.000 animales, de aves y conejos y eso. Y allí me jubilé, a los 60 años me jubilé. Y eso es lo que os puedo contar. Y seguro que podíamos estar hablando esta mañana, pero... No, ya, pero bueno, muchas anécdotas, no sé desde luego. no sé si os ha servido. Sí, hombre, claro. ¿Recuerda, Máximo, por lo de las compras que me decía, el arroz de Valencia cuando lo había y cuando no, pues bueno, el Delta del Ebro, Sevilla, las patatas me las nombraba de Burgos? Decía. Sí, nosotros comprábamos mucha patata. ¿Recuerda el origen con Sí, tanto tiempo de diferencia sí, de la mayoría de productos? Sí, porque en estos sitios donde te voy a decir, era donde más comprábamos. Eso ya lo inició otra persona anterior a mí, que era Bosch, que estaba antes que yo en eso. Pero yo luego seguí comprando a aquellos señores. Te puedo decir hasta el nombre de alguno de ellos. Y también comprábamos en Teruel, pero aquella zona de allá era de mucha abundancia de patata. Lo de Teruel había pues Villar Quemado, Cella. Yo nací en Villar Quemado, claro, conozco bien el sitio. Estuve allí de pequeño, bueno, nací allí. Y bueno, por ahí también comprábamos, pero donde más era en un pueblo que se llamaba Santo Domingo de la Calzada, que se llama, y el señor que nos proveía, venga camiones, que con el cual tenía yo unas peleas que para qué, porque han venido que estaban llenas de tierra, o son un poco pequeñas, lo que pasa, ¿no? Eso, cada camión era una pelea. Este señor se llamaba Manuel Criales La Varga. Tantas veces lo habré escrito y habré hablado con él que eso hace, claro, pues 45, yo hace 32 años de lo que os estoy contando, del final, pues eso antes. Manuel Criales La Varga, de Santo Domingo de la Calzada, es a este señor al que más le comprábamos, al que más. Pero luego comprábamos en otro sitio, se llamaba Belorado, de Burgos, un pueblo que se llama Belorado. Y porque luego comprábamos en Orense, pero allí eso era de más tarde jamones. Comprábamos jamones, que eran unos jamones negros, de cerdos negros, y aquí los despedazábamos y hacíamos raciones, que decíamos entonces, como ahora que van en bolsitas de plástico, pues entonces se hacían raciones de 100 gramos o de 200, y con papel de estraza, de papel que se usaba entonces, y la gente lo compraba en el último tramo final de lo que fue el economato. Y luego pues comprábamos, por ejemplo, aceite gastábamos barbaridades, que lo comprábamos a Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Estaba la empresa Salgado y Compañía. Esa empresa tenía las oficinas en Madrid, detrás del Congreso, en la calle Víctor Hugo. Salgado y Cía era una potencia, igual que Segarra. Y siempre que íbamos a hacer los contratos con estos señores, que en estos hacíamos un contrato anual. Para todo el periodo, el mismo precio, para este año, por ejemplo, todo el mismo precio, y el servicio
conforme nosotros lo pidiéramos. El camión que traía los bidones era de regreso de Andalucía, y luego con algún camión que se podía ir metiendo eso, devolvíamos los vacíos, bidones de 600 litros, enormes. Y esta gente nos sirvió aceite, no todo el tiempo hasta el final, porque luego pasamos a las botellas y a las garrafitas de 5 litros. Se acabó aquello de servirlo a granel, pero sí por lo menos 10 años o 15 que yo recuerde, le compramos a Salgado. Íbamos, como os digo, a hacer los contratos, nos Silvestre Segarra Portales y yo, a Madrid, a la calle Víctor Hugo. Después, pues, ¿qué os diré? Pues en distintos sitios de España compramos garbanzos en Jaén, en Alcalá Real, no me acuerdo de otro pueblo, no sé cómo se llamaba aquello, 4 hermanas o 3 hermanas. La leche, por ejemplo, ¿de dónde procedía? La leche procedía de la empresa RAM, en Valencia, y posteriormente de Industrias Lácteas Cervera. Nosotros comprábamos a quien interesaba por el precio, pero bueno, hay que decir que la Industrias Lácteas Cervera, la dueña de Industrias Lácteas Cervera, estaba casada, o una de las dueñas, de las hijas de los dueños, estaba casada con Silvestre Segarra Navàs, uno de las ramas Segarra, Sí. de los que se encargaban de la administración, que era don José Segarra Bonig, y los 2 hijos, que eran José Segarra Navàs y Silvestre Segarra Navàs. Silvestre estaba casado con Mari Carmen Cervera, y bueno, pues digamos que había esa cosa de decir, son familia, pues nosotros pensábamos algo más barato nos lo darán. Y así fue, nos daban buen precio y comprábamos camiones, bueno, eso de la leche a estas 2 esencialmente. ¿Y el vino, por ejemplo? El vino se lo comprábamos, con eso sí que me he olvidado también de una anécdota curiosa, que os gustará. El vino se lo compramos durante toda la vida, mientras duró el granel, el barril, se lo comprábamos a un señor que se llamaba Ernesto Cavalier. Eran 2 hermanos, pero yo siempre me acuerdo de Ernesto Cavalier, que es el que yo conocía. Estos tenían las bodegas en Castellón, y no me acuerdo el nombre de las bodegas. Él se llamaba Ernesto Cavalier. Pues sería Bodegas Cavalier, a lo mejor. El caso es que iba un camión, traía 3 o 4 barriles, que los dejamos allí en un rinconcito aparcados en el patio del economato, y pasábamos uno de los bidones a las máquinas de servirlo, y cuando se acababa, pues a cambiarlo, y ya cuando quedaba uno, pues volvíamos a pedir otro camión. Para el servicio del vino, del aceite y del petróleo, en principio, cuando se apuntaba, al entrar, que la gente apuntaba la facturita, como os he dicho, le entregaban a la persona que quería vino o aceite o a granel de eso, le entregaban unos cartoncitos, cartón de vino, cartón de aceite o cartón de petróleo. Cada uno servía para otro. Y así ya lo llevaba apuntado. Cuando pasaba por las mesas de servicio de eso, pues entregaba los cartones, 2 cartones, 2 litros, 5 cartones, 5 litros. Pues este señor sucedió, este caballero era un hombre, no solo de apellido era caballero, era un hombre muy caballeroso, pequeñito, muy espabilado. Y teníamos una relación que a mí ya me vino de los anteriores y que ya tenía relación buena con Segarra, con Silvestre. Y entonces, pues, cuando se hizo la suspensión de pagos, hubieron muchos problemas, porque claro, cuando a uno le debes y no le pagas, pues hay problemas. Y entonces, la gente más o menos, yo no sé cómo lo hicieron, pero más o menos sí lo sé, y es que el que quería cobrar, pues le pagaban con un descuento, el que no tenía que esperarse a la resolución de todo ese asunto legal, y a este hombre pues le debíamos un par de viajes, o 3 o 4, no sé, porque claro, le pagábamos a 60 días o tal, pues cuando eso se cortó, pues le debíamos 3 o 4 viajes. Y el hombre se asustó y se vino aquí a la fábrica. Y en vez de venir a mí, fue a la dirección. Que bien,
con la dirección mejor. Entonces fue al director de personal de compras, al cual todos los que hacíamos una actividad de compras, nuestro jefe en principio era un Segarra, pero luego era este señor, de cuyo nombre no me acuerdo. Y le dice, bueno, se presentó, soy Ernesto Cavaller, y claro, me deben ustedes dinero, y ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes dicen que hay que esperar, y tal y cual, ¿no? Pero si usted quiere cobrar, pues nosotros le podemos pagar, pero tenemos que hacerle un descuento de un 20%. Pues, no me van a descontar nada. Y armó allí un sarao que acobardó al ingeniero este jefe. Y aquel ya no sabía por dónde echar, me llama a mí. Máximo, sube aquí a la sala de visitas. Y yo pues subo y me veo allí al señor Ernesto Cavaller. Hombre, señor Cavaller, ¿qué hace usted aquí? Pues aquí, que no me quieren pagar. Y he venido para hablar con los de arriba, porque a ti qué te voy a decir, pero aquí me está diciendo que me va a hacer un descuento y que si no, pues tengo que esperarme 90 días. Y yo ya sabía, entonces en ese momento yo ya sabía que funcionaba, que iba en serio el pago de los 90 días, pero que bueno, pues intentaban sacarle un poco de rentabilidad a aquel que no tuviera paciencia. Eso se hace hoy en día también, en empresas. Y entonces pues yo le dejé hablar y le digo, don Ernesto, Ernesto Cavaller, déjese usted estar de libros de caballería y acepte los 90 días, no le descontarán nada y usted cobrará. Como me lo dices tú, todo claro. Y claro, se fue, nos dio la mano y se fue, y cobró como cuando tocaba. Pero este hombre, que era joven, era más joven que yo entonces ya era, dice, si no lo veo no me lo creo, me ha hecho sudar tinta aquí. Digo, ¿usted no tiene en cuenta que a mí me conoce 25 años? Este hombre me conoce a mí 25 años, y sabe cómo soy, y sabe cómo actúo, y tiene confianza en mí. Las personas no hemos de ser desconfiadas con la gente en general, sino hay que tener confianza con quien se lo merezca, y con quien no se la merezca, pues no. Nada, perfecto, solucionado. Pero anécdotas de esas, pues, si se me viene a la memoria, pues muchas en la vida. ¿Qué recuerdas, Máximo, de la familia Segarra? ¿Con los que más has tratado, Sí. con los que has podido llegar a conocer por circunstancias, porque acudieran allí? Porque... Yo les conocía a todos, a todos, a los señores Segarra en general, a los mayores, el fundador ya sabéis que fue Silvestre Segarra Aragón, que yo no le conocí, pero que, bueno, fue el iniciador de las alpargatas y esas cosas. Y luego los 4 pilares, que eran la gente capacitada que empezó a empujar fuerte, que eran don Silvestre Segarra García, que es el que estuvo siempre en Madrid, Bonig, perdón, Bonig. don Silvestre Segarra Bonig. Después el segundo era don Amado Segarra Bonig, un hombre de muy buen corazón, pero era una tormenta. Si te pillaba la tormenta por el medio, sí, pero luego siempre tenía buen fondo. Después estaba don Ernesto Segarra Bonig y don José Segarra Bonig. Y las señoras, que también las conocía yo mucho y hablaba con ellas porque pedían las cosas también del monomato, y los hijos, y cada uno pues tuvo, como sabéis, bueno, eso no sé si hace falta que os lo diga porque lo sabréis a lo mejor. Don Silvestre Segarra Bonig, el que estaba en Madrid, tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. El hijo era don Silvestre Segarra García, que fue después presidente al final, en el tramo final, cuando don Ernesto se fue, y doña Josefina, que estaba en Valencia, que no sé si tenía acciones de la empresa, pero aquí no estuvo nunca, ni ella ni sus hijos, nadie. Entonces don Silvestre, esos 2. Don Amado tuvo 2 hijos y una hija. El primero era Amado Segarra Portalés, la segunda era Teresa Segarra Portalés, y el tercero Silvestre Segarra Portalés.
Teresa también estaba excluida, las mujeres estaban excluidas de la empresa, y casó con un radiólogo de Laval, Beltrán, que habréis oído nombrar, a lo mejor, pues casó con él y tuvo también 2 o 3 hijos. Después don Ernesto tuvo 2 hijas y 2 hijos. Silvestre, el mayor era Ernesto, Segarra Beltrán, el otro Silvestre, y las 2 hijas que se llamaban Rosamar y Vicenta, como su madre, ninguna. Bueno, 2 hijas. Y después don José Segarra Boní, que tuvo 2 hijos y 2 hijas también. Los 2 hijos estaban en la empresa, en la zona de administración. El uno era abogado, el otro era químico. Don José, que aún vive, está el pobre un poco, le dio un parálisis y no está bien. Pues este hombre aún vive, una persona muy seria, muy bien. Y Silvestre, que era el más joven, más activo, que era químico, pero que estaba también en el tema de la administración. Yo, de que sí puedo hablar con propiedad y con conocimiento de causa, porque, entre otras cosas, en ese periodo que os he hablado, yo estuve un periodo no muy largo, de unos medio año o una cosa así, digamos, de secretario de personal de don Amado Segarra Boní. Cuando él estaba muy enfermo, pues yo por las tardes iba allí, a su casa, y me ocupaba de los teléfonos, de la correspondencia, de todo lo que él llama, este llama, el otro llama. Yo hablaba con el gobernador, con los militares, con quien hiciera falta, con la gente de aquí, de la fábrica, encargados y eso, y en fin, yo estaba allí para ayudarle en lo que él ya no podía hacer. Y le conocía muy bien, a él y a la mujer. Al hijo, lo mismo, porque conviví con él más años que con su padre, Silvestre Segarra Portalé. Entonces, de esta familia, aunque como os digo, conocía a todos, pero no lo suficiente para juzgarlos, ni mucho menos, ni soy yo quien para eso, pero que no los conocía a fondo a los demás, les conocía de saludarnos, si yo los veía, pues claro, les saludaba, ellos a mí muy bien, las mujeres hablaban conmigo y supongo que en casa tenían alguna conversación, el chico anda con el gato, que te hemos pedido esto, lo otro, lo que pasa. Pero de los que yo traté, estos 2, padre e hijo, el otro hijo que era Amado, pues es un hombre que su padre lo puso en los negociados, como controlar la cosa de los camiones y los coches, y ya no tuve yo una relación grande con él, pero sí, también lo conocía mucho. ¿Y cómo era Amado y los hijos? Amado era, como te he dicho, de muy buen corazón, de una capacidad de emprender terrible. Él cogía el teléfono a las 7 de la mañana y lo soltaba a las 11 de la noche, y todo el día dando gritos, dando órdenes, porque al mismo tiempo que, claro, él era, digamos, el director del economato, pero el economato, a pesar de todo eso que se contaba, no era nada, donde él dirigía las tierras, dirigía la construcción de las casitas, que yo solo he vivido, de todas las colonias, ahí vi un cacao de camiones, tractores, hombres, albañiles, todas las historias para construir todo eso. Los pozos, cuando a la fábrica le faltaba agua, pues o sea, él era el encargado de hacer los pozos, los sondeos. Él buscaba la gente que procedía para hacer todo eso. Como hay una anécdota ahí que voy a introduciros, que a mí me la han contado, uno de los sobrinos era ingeniero, de los sobrinos de don Amado, hijo de don Ernesto. Y como era ingeniero, pues dijo, te voy a llevar a la llosa que tengo allí en la cabeza a hacer un pozo. Porque allí en la llosa había 6 o 7 pozos, creo que eran 6, para regar las tierras y para elevar el agua al depósito de donde bajaba por su natural a la fábrica. Era un río lo que se gastaba constantemente. Pero en un momento dado que habría sequía o alguna cosa, pues el hombre quiso hacer un pozo allí en la llosa. Y la llosa, y se llevó a su sobrino. Y le dijo, Ernesto, aquí tengo yo la idea de hacer un pozo. A ver tú qué me dices, que aquí encontraremos agua abajo. Y claro, Ernesto decía, o pensaba yo que se hará agua aquí,
porque ahora hay gente que con una varita, pues va, no sé cómo se llaman estos, un Zahorí. zahorí, pues van mirando allí, por aquí pasa una corriente, y a veces lo aciertan y a veces no, como el que dice que va a llover o que no. El caso es que, como don Amado os he dicho, era una tormenta, dice, Ernesto, vámonos a casa, porque si tú tienes que sacar agua de aquí, yo diré dónde lo han de hacer, aquí. Y la verdad es que sacó un río de agua de ese pozo, lo hizo allí y sacó una buena cantidad. Y en cambio, pues por ejemplo, ahí en el patio que llamábamos de abonos, donde estaban los zapatos abajo, pues ahí se gastó no sé cuantísimo dinero y nunca pudieron encontrar agua. Depende, en Curtidos creo que había otro, allá abajo, que también se sacó mucha agua. Pero bueno, al conjunto de todos los pozos que tenía Segarra era mucho, porque se gastaba un río de agua para la limpieza de los cueros, para el consumo, para todo. Y lo que me preguntabas, que la opinión mía en todo el contexto de todo lo que yo he vivido. Sí, tanto en la faceta sí, como empresario como de persona sí, en sí, de trato. Como persona, no te lo decía. Por ejemplo, era un hombre que siempre tenía la costumbre de dar cosas, era muy noble en ese sentido, tenía buen corazón. Era el empuje ese de Eugenio, el temperamento, pero a mí me parecía muy bueno, la verdad. Murió y yo aún era muy joven, que soy yo estuve, él murió a los 73 o 74 años. Y pues yo habría estado con él, pues estaba un poco después de la 1000, nada más. Luego fue al hijo al que más conocí sin más tiempo. Y la conclusión es que él pensaba, por lo menos conmigo así fue, él tenía su proyecto para mí. Y yo, si me decía tírate de la torre abajo, pues yo me tiraba. Porque yo era un niño cuando llegué allí y yo tenía ahí, era mi vida, mi carrera, ¿no? Entonces, él me hizo estudiar francés, que lo aprendí bastante bien, a escribir y a todo. Después quería hacerme estudiar alemán. Y yo decía, ¿para qué quiere este hombre a mí enseñarme alemán? Y yo temblaba porque digo, me va a andar a Alemania, y eso no me gustaba. Nada. Pero si me hubiese dicho tienes que irte a Alemania, estoy seguro que en aquella época yo me hubiera ido a Alemania. La cuestión es que mientras faltó y se acabó ese proyecto, pero él tenía el proyecto para mí sin que nunca me lo dijera. Desde el principio, porque yo iba cuando le parecía, como empecé como todo el mundo de aprendiz, que ganaba 15 pesetas diarias, o sea, 9 céntimos de hora, pues yo veía que me iban aumentando y me iban saltando y pasando toda la cadena de rango de lo que era el trabajador. Y él me decía, pues ahora la mili, pues ahora el carnet de conducir, pues ahora estudiar esto, pues ahora estudiar lo otro. Y ya pues ese proyecto que él tenía, que yo lo he sabido, él lo que quería era mandarme a Europa, a Francia, a Alemania, a los temas de las máquinas, de las naranjas, de lo que fuera, pero estar allí. Pero yo tenía aquí mi novia que festeaba desde 15 años, la madre de Máximo, que tú conoces, de mi hijo, que es la misma que tuve siempre. Tenía aquí mi mujer, me había hecho un huertecito de 2 o 3 regadas, que a mí me gustaba mucho. Tenía, en fin, una faena que a mí me gustaba, todo eso, y yo decía, pues menudo cacao me voy a liar si me mandan aquí o allá, ¿no? Pero bueno, la obediencia era absoluta, entonces, eso ya te podías. Entonces conmigo se portaron muy bien, y el hijo mejor si cabe, siempre. El hijo tenía un temperamento distinto a su padre. Su padre era una tormenta, y el hijo era quietecito, callado. Si no le gustaba una cosa, pues se lo notabas enseguida, o te decía que no, rotundamente. Pero en principio que él en los temas del economato se encargaba más directamente de las cosas y de las compras, pues, y de otras muchas cosas relacionadas con la tierra, que a mí siempre me ha gustado, pues yo Digamos que el economato se cargaba más Silvestre y de los camiones Amado, ¿no? Sí. Y de los otros no os puedo hablar más que los conocía a todos, Sí.
que a mí nunca, yo nunca tuve ningún problema con ninguno porque no dependía de ellos tampoco, era una cosa ajena. Y cuando, bueno, entonces pues la Valle era eso, la Valle era más o menos lo que os he contado, y la gente que trabajaba allí pues sabía que había muy buenos artesanos en la Valle, en la fábrica. Cuando se dice, es que hay gente que alguna vez han dicho, no, pues que es que en la fábrica no, la gente no era muy preparada, la fábrica tenía muy buenos artesanos, muy buenos zapateros, mucha gente con muchos conocimientos de lo que hacía, la mayoría. Siempre hay excepciones de gente que, pues, que la colocaban a lo mejor incluso por favor, de decir, vamos a colocar a este, aunque es una persona que no está del todo bien o tal. Había un equipo, unos cuantos que... Podemos hablar de que cumplió, la fábrica Segarra cumplió un cometido social también para una población, una época, un momento. Yo creo que sí, porque sin ninguna duda, porque en aquel momento, después de la guerra, pues vosotros habréis oído cosas, y yo también, pero he leído muchos libros de cosas de la guerra, de distintos libros, hasta incluso tengo en casa uno que se llama Tierra Brava, que está escrito en francés. Y todo lo que he oído siempre, lo que oía a mi padre y a las personas que lo vivieron, y aunque yo nací en el 43, esos años fueron terribles. No solo del 39 al 43, no más. Porque entonces no teníamos nada, no teníamos nada, prácticamente nadie. En los pueblos y en las ciudades pues se pasaron penurias, porque claro, con aquello de la dictadura y de todo eso, pues se cerraron fronteras, no había intercambio, aquí había lo que había. Entonces yo supongo, esto ya es una opinión, de que Franco pues dijo a los empresarios, entre ellos podía estar, pues, porque no Segarra, seguro que estaba, porque ellos tenían una relación, y digo, aquí hay que hacer cosas, que la gente trabaje, hay que ayudarla para que pueda comer, los economatos, y hay que hacer cosas para que esto vaya funcionando y saldremos adelante, con o sin ayuda del exterior. Cuando Europa y el mundo se empezaron a dar cuenta de que eso iba para largo, que no era cuestión de un día, pues empezaron a abrirse puertas en Europa y América. Los americanos pues les dejaron hacer las bases, y ellos traían aquí, a los niños nos daban leche y queso americano en la escuela. A media mañana pues un vaso de leche y un quesito, me acuerdo yo de eso. Y luego pues en Europa igual, no estaban las fronteras abiertas, digamos, en general, pero sí había intercambios, había cosas. Y al mismo tiempo, pues luego fue evolucionando. Lo que os he dicho antes de los planes de desarrollo fue importante para aquella época. Un ministro que se llamaba López Rodó, que era delgadito, pues es el que hizo la cuarta planta y cientos de cosas en España, los planes Badajoz, de las aguas, los pantanos, todas esas cosas, y digamos que cambiamos ya de cariz, pero esas penurias del principio fueron... Me ha llamado la atención, Máximo, antes en tu relato, cuando me decías, por ejemplo, que en el economato, que hasta se vendía por el precio de coste o incluso menos, con el tal de... Lo asocio a otro comentario que nos contó una persona, en el sentido de que una vez a Amado precisamente se le conmovió un poco el corazón de ver a una persona muy necesitada y dio orden al economato de que le llenaran una cesta y que se la llevaran a casa, y creo que esa persona ni trabajaba en la fábrica. O sea, nos han llegado varias anécdotas de estas de esa época, y queríamos saber si efectivamente todo esto es así. Sin ninguna duda. Yo de esas anécdotas, que las he vivido yo, os podría contar muchísimas, muchas. Así era Amado, don Amado. Era un hombre de buen corazón, que
Pues por ejemplo, el genio le hacía, yo lo he visto a algunos compañeros decir, es que eso que has hecho está muy mal hecho, eres un burro, vete a casa. Así como suena, vete a casa. Y aquel coge la chaqueta y se le va hacia afuera y se iría a casa, ven aquí enseguida. Se iría a casa eso lo hizo una vez a mi compañero, a vos. O a otro de la Llosa, que lo tenía en la Llosa allí tiempo y lo mandó a casa por enfado. Sí, tranquilo, tranquilo. Sí, estábamos Bien, hablando de las anécdotas estábamos esas, hablando con del las temperamento anécdotas y de la bondad. sí, y después pues era un hombre que sí, que si veía... Lo que no permitía es que lo engañaras, o que le hicieras el vago, o que él pensara que lo hacías. Esas cosas le caían muy mal. Pero a la gente que veía que trabajaba y tal, pues él siempre reaccionaba bien, sí. O gente que iba a pedirle favores de favores de decir, pues yo recuerdo, por ejemplo, a una persona que tenía a la mujer que habían de operarle de una intervención difícil y no tenía dinero para eso. Y se tenía que hacer en Barcelona. Y yo no diré nombres para que no de esto, pero os lo cuento. Llegó a esta persona y le dijo, Amado, quiero hablar con usted, puede, que estaba, él venía y se sentaba un rato en el economato, se sentaba allí y observaba, no decía nada, observaba y nosotros íbamos haciendo. Y cuando se terminaba la venta y esto, pues comentábamos con él las cosas. Y en uno de esos días, pues viene esta persona y le dice, mire, tengo este problema. Y claro, no tienes un duro, le decía él al otro, don Amado, le decía, y no tienes un duro, dice, ni un duro. Ah, no tienes un duro, pero sí que te has comprado una moto. Es que tal, bueno, esas palabras. Acto seguido se viene a mi oficinita aquella, coge el teléfono, llama a Barcelona, llama a la clínica Puigvert, creo que fue, a una clínica de aquellas que ellos tenían relación, porque a él también lo operaron y a gente de aquí. Y inmediatamente a Gargallo, que era el jefe de los camiones y los coches, prepara un coche para mañana y un chofer para llevar a este matrimonio a Barcelona, todo pagado, operación hecha y a casa. Pues no sé, gente de la Valle y gente de Moncófar, uno que fue alcalde de Moncófar, un señor del PSOE que fue alcalde hace unos años, a este si no le hacen una cosa como esta que os estoy contando, pues su hija o su mujer, no sé quién era, se hubiese muerto. Pues también. Y cualquiera que recurriera ahí con buena fe y de verdad, con un problema de verdad, él hacía frente a eso. Siempre ayudaba o, en fin, procuraba solucionarlo o ayudar a solucionarlo. Sin embargo, luego hemos podido llegar a oír, a leer exceso de paternalismo en la fábrica, y cuando conocemos estas historias... Bueno, es que el momento era el momento y muchas empresas funcionaban así, sobre todo las familiares, porque las empresas del Estado eran otra historia, que yo he conocido cosas de otras empresas del Estado importantes. Eso ya era otra historia, porque estaban dirigidas por funcionarios y por gente, bueno, pues del que había que hacerse amigo era del facultativo, o en fin, del jefe de turno. Pero aquí ellos, digamos que supervisaban todo y sabían todo. Y sí era un sistema paternalista, claro. Era paternalista en el sentido de que pues eso no tiene nada que ver con las cosas actuales. Pero en aquel momento, pues, ¿quieres trabajar? Pues mañana ven. Eso en los años y 7 u 8 años posteriores a yo entrar, cualquiera que venía a hacer trabajo, es que mire, necesito trabajo, porque tú eres de la Valle, sí, ¿y de quién eres? Ah, pues soy de fulano, pues ellos tenían relación con las personas de su edad y eran amigos a veces, y eso, ah, pues tú eres de fulano, de mengano, ¿y qué sabes hacer? ¿A qué te has dedicado? ¿O cuánto has estudiado? Y según las facultades que tenía la persona, pues le ponían en un sitio u otro. Entonces, sí,
Pues se puede decir que yo entiendo que sí, que había paternalismo en eso entonces. Sí, pero paternalismo en el buen sentido En el también, buen por sentido. este tipo de anécdotas No, no, que... en el buen sentido, porque luego había muchísimas cosas que ellos eran conscientes de que, yo creo que eran conscientes de que el esfuerzo que se estaba haciendo, todos, los trabajadores por supuesto, hacíamos el esfuerzo, con poco sueldo, pero ellos también lo hacían porque eran muy austeros. Cuando yo los conocí, eran muy austeros, no gastaban nada. Cuando tuvieron épocas de penuria, pues aguantaron como pudieron, porque digamos que del poder central del gobierno, pues se exigía de alguna manera que, que se hiciera eso para salir adelante, que se hicieran cosas y con más o menos dificultades saliéramos adelante. Y eso pues hay muchas empresas en España que ya os digo que algunas perduran todavía, se han cambiado, han modernizado, han puesto cuadros de... Yo conocí por ejemplo a la empresa Monarris Planelles de Gijona, que tenía 2000 trabajadores, no era una broma, y yo la conocí en un periodo en que los dueños, por ejemplo, don Avelino Sirvent, don Manuel Cremades o Ramón Cremades, eran los directores de aquella empresa y eran, pues, dueños, cuñados, pero dueños. Y estos señores, pues, estaban pensando, a mí no me lo contaban, pero como venía a veces Silvestre conmigo, Silvestre Segarra, Portales, pues, ellos le contaban el pensamiento que tenían de pasar todo el sistema más o menos paternalista, en buen sentido supongo que lo hacían también, de esa empresa pensaban pasarla a un cuadro de dirección, de gente preparada, preparada en todo, en relaciones laborales, en técnicas de todo, ahí están el jefe de personal, el jefe de administración, en fin, un cuadro de mando. Y creo que en los últimos años que yo fui por allí, eso ya lo habían hecho. Y ellos se quedan en el consejo de administración en todo caso, en el consejo de la empresa, que se reúnen al mes, y es como ahora pues que las empresas pues tienen sus accionistas y un presidente. Se notaba en aquellos días finales del 75, principios del 76, etcétera, en que se presagiaba que aquello se tambaleaba hacia su fin. Sí, eso lo detectábamos, algunos lo detectábamos, y los que estaban dentro del calzado supongo que más que yo, que no estaba... No, ya, pero lo digo porque Colmato, como es un sitio donde acudía también muchas familias trabajadoras allí, digamos, se vislumbraban algo. Que la empresa iba a peor, llegó un momento en que, digamos que 5 o 6 años antes de que se hiciera la suspensión de pagos, pues se detectaban dificultades. Se detectaban dificultades por la competencia, la ley Milch americana, la ley Milch, los que saben de zapatos pueden contar mucho, yo lo que he oído. Había o sea, cuando aquí no había suficientes pedidos, pues iba don Silvestre Segarra García a Nueva York, a Estados Unidos, y se venía con 400.000 pares de pedido, de una cadena allí, pues equivalente a las cadenas que hay en España y en todo el mundo. Y traía pedidos de 400.000 pares, que eso era una maravilla. Y entonces la empresa parece ser que se dedicó mucho, puso mucho énfasis en eso, porque era un pedido fácil e importante, y se abandonaron un poco las tiendas de Segarra. Yo que las he visto casi todas, las que había, he visto la de Sevilla, he visto la de Valencia, he visto las de Barcelona, la de Lérida, las de Madrid, en fin, he visto muchas. Pues me daba la sensación, hasta el punto de lo que os contaré ahora también, otra anécdota, de que eso estaba abandonado. O se enviaban zapatos que
se estaban quedando ya antiguos. Muy duros, porque siempre estuvo la idea de Segarra siempre era hacer zapatos muy buenos, que sean duraderos, que fuesen duraderos y que no se rompieran fácilmente. Y eso pues lo hacían, pero claro, pues ese tiempo pasó y la gente quería cosas más modernas, aunque no fuesen tan duras, y la gente pues ya no tragaba con todo eso. Y todo eso que se iba quedando es lo que había en las sucursales, en las tiendas. ¿Qué pasaba? Pues que cada vez se vendía menos. Pero bueno, como estaba la salida del otro, entonces la ley Milch, a que me refería antes, se promulgó una ley en Estados Unidos, en protesta supongo por los fabricantes de calzado de allí, de Estados Unidos, como diciendo, nosotros nos estamos arruinando y estáis trayendo el calzado de España. Y con uno de los presidentes se promulgó una ley que se llamó la ley Milch, que impidió que se llevara ni un solo zapato allí. Y se cortó la corriente. Entonces ya no pudimos llevar zapatos a Estados Unidos y empezó el declive. Aquí se iban amontonando en stocks. En esa época se quisieron reformar las sucursales, pero lo que yo ya intuía de hace años de verlas, pues se quisieron reformar. Y uno de los directores de personal que hubo, pero ya no con Segarra, sino con la IMEPIEL o el Consejo de Incautación, era un abogado que se llamaba Pastor, de apellido. Y Pastor pues a mí me conocía mucho porque allí en el Economato pues era el presidente, siempre había uno, como os digo, de los jefes que era el presidente. Y un día me llama, así allá a su despacho, y dice, Máximo, te voy a hacer una proposición. Pues usted dirá. Yo había ido a Valencia y había ido a algún sitio con él a asuntos de la fábrica. Dice, me han encargado que modernice todas las tiendas de España. Digo, pues ya era hora, hacía falta eso, porque tú, si tuvieses que hacer eso, ¿qué harías? Digo, hombre, mira, yo no sé si, no creo que esté yo preparado para hacer eso. Yo estoy preparado para lo que estoy. Pero sí que tengo algunas ideas de lo que haría. ¿Usted quiere que se lo diga en poco tiempo o en muchas palabras? Como tú quieras, Máximo. Digo, pues mire, yo pensaba en una sucursal de Barcelona que era lúgubre total y que me causó una malísima impresión en una de las veces que estuve allí. Y digo, mire, yo haría 3 cosas elementales. Pondría luz en las sucursales. Peinaría a las chicas. Y pondría zapatos para vender. Pero, ¿usted me ha entendido? Dice, sí, pero si que me lo quieres explicar un poco mejor. Digo, yo sé que usted me ha entendido, pero se lo explicaré. Lúgubre porque como no entra nadie a comprar allí con una luz hay bastante, no cal gastar. La pagan y aquello está lúgubre, da pena. Las chicas como no tienen trabajo, el tedio se las come y no se peinan, no se pintan, no se arreglan cara al público porque allí están. Digo, y zapatos no hay. Hay 4 trastos viejos allí. Zapatos no hay. Entonces, o lo que hay no sirve para esta época. Dice, me lo has explicado muy bien. Dice, pues, ya que me has dicho todo eso, ahora te diré que tú te vas a venir, que ya lo tenía pensado, por eso me llamaba, te vas a venir de ayudante mío, de segundo, para hacer todo eso. Y yo digo, se equivoca, señor pastor. ¿Qué me dices? Digo, mire, yo ya pensaba marcharme, ya estaba pensándolo porque veía el final. Digo, yo no me voy a ir a ninguna parte. Usted actúe como crea, pero yo no me voy a ninguna parte porque yo tengo aquí, ya me voy a casar, no, tengo mis hijos, y entonces ya tenía claro mis hijos 2. Tengo mis hijos, tengo la vida aquí organizada, mi mujer, todo.
y yo ahora me voy a ir yo por toda España a hacer todo eso que no sé, que yo no sé nada de zapatos, pero nada. Pues no me basta con que tú me lo digas, me lo escribes. Y yo pues le escribí todas esas razones en 2 folios y se las llevé y las guardo en el cajón. Nunca supe más de eso, pero cuando me marché y al otro que os dije, el director general Manzano, que fui a despedirme y me dijo aquello, de que vete que tú no fracasarás, pues me dijo, ya sé que te hemos ofrecido un cargo importante y no lo has querido. Digo, pues no lo he querido porque esto yo lo veía venir. Lo que está pasando, estamos a ras de tierra. Usted tiene el problema mayor aquí, pero veremos en qué acaba todo esto. Yo ya podía hablar claro, porque yo me iba. Y por tanto, pues no me gustaba tampoco, que yo no sé nada de zapatos. Que es cuando él me dijo, no te irás a la competencia. Digo, ¿no? Y así, ese es el tema. Cuando pasas por lo que en su día fue el Imperio Segarra, ¿sigue produciéndote alguna sensación? Pues yo me acuerdo mucho, sí, me acuerdo de lo que fue el imperio, de lo que significó para la Vall y para las gentes. Algunos también sé cómo la gente, pues hay mucha gente sencilla y trabajadora que lo recuerda y lo tiene en cuenta y lo recuerda con cariño. Hay otros que no, cada uno tiene sus historias y sus maneras de pensar, pero a mí me da pena todo esto, que hemos quedado con todo esto. Después me da pena otra cosa, sobre todo los jefes que yo tuve, la familia a la cual yo estaba vinculado, pues yo no tengo ninguna relación con ellos. La tuve al principio, después que me fui, y nos vimos alguna vez, nunca hablamos de la fábrica, nada. ¿Qué les dirías ahora, Máximo? Pues yo les diría que cometieron errores, vistos desde ahora cualquiera lo sabe, ¿no? Que cometieron errores, que cuando se tiene un imperio como este habría que haber diversificado. Habría que no poner los huevos todos en la misma cesta. Eso sirve para siempre, desde antes y desde ahora. Porque si se cae la cesta, se caen todos los huevos. Y ellos tenían capacidad. Para los zapatos no hay que dudarlo. El que diga, es que Segarra no sabía o dejaba de saber. Para el tema del zapato, sabían ellos y sabían miles de trabajadores que había en la fábrica. Muy buenos. Todos sabían mucho de eso. Pero el tema de la organización, del patriarcalismo que hablábamos antes, o de esas cosas, eso era otra historia, eso tenía que cambiar. Y yo, visto con mi humilde conocimiento de todo eso, yo hubiese diversificado. Diversificado significa, pues, no sé, aquí estaban haciendo una labor en la Vall que dio faena a la Vall y en todos esos años, y yo creo que fue bien para una época que hubiese sido mucho peor de no haber nada, pero hubiese hecho otra fábrica, digamos, la compañía, pues no haber crecido tanto quizá aquí, haber hecho pues la fábrica un poco menos, no tan grande, y haber hecho alguna otra cosa en otro campo, en otro sitio. Y además, pues a tiempo poner, aunque ellos hubiesen estado de supervisores del tema del zapato, que para eso eran magos, pues haber puesto gentes capacitadas para la dirección de personal, por ejemplo, para la dirección de, pues no sé, de relaciones laborales, eso siempre es importante. La administración se suponía que la llevaban bien, yo conocía a los que la administraron siempre. Estaba Antonio Banau, que no tenía ninguna carrera, pero era un tío muy inteligente. Después Rosselló, después ya vino, en los tiempos de que ya no estaba Segarra, pues ya vinieron otros técnicos de carrera para dirigir todo eso. Y luego estaban la dirección de las fábricas, pues también había buenos, estaba Centelles encurtidos, José Centelles, un hombre que peleó mucho ahí en esa fábrica, en ese campo.
Y en el otro lado pues había varios en distintas naves y eso, pero también gente que supongo yo que preparados para eso. ¿Crees que el pueblo de La Valla ha sido injusto con la familia Segarra? Yo diría que en parte sí, en parte sí. Aunque también hay que pensar que aquellas personas que todo en la vida pues tiene todo llega y todo pasa, nada eterno, ni gobierno que perdure, ni mal que 100 años dure, eso es así. Y esto, las empresas familiares hay muchas que han acabado así, por no saber o no poder reformar a tiempo, diversificar, etcétera, ¿no? Hay muchas que han acabado así. Y entonces, pues cuando una cosa se cae, siempre tiene gente que lo comprende y gente que no. Es decir, ¿por qué ha pasado esto? Pues ha pasado por tantas cosas, no se puede culpar a la fábrica Segarra o a la facción política esta o la otra o de más allá, ¿no? Yo no culparía a nadie y me culparía a todos. Yo me refería en el sentido de que parece que se puso de moda, o incluso hoy a lo mejor, lo de, no sé, eliminar cualquier vestigio, hasta un rótulo con el nombre, o Bueno, pero sí, como si no hubiera existido nunca, ¿no? pues eso, en todo hay personas que son de una forma y otras de otra, y entonces aquella persona que se sienta agraviada por alguna razón, por razones personales o por razones políticas o por lo que sea, pues puede pensar eso. Pero yo me remonto a la posguerra, que es cuando yo era pequeño y veía el hambre que pasaba la gente en los pueblos, así de claro. No aquí, también aquí, pero yo donde nací. En mi casa mis padres eran muy humildes, pero muy trabajadores, y bueno, con las ayudas de los campos, de los animalitos, de todo esto, pues íbamos comiendo, pero allí no había un niño que tuviera un juguete el día de Reyes, ni ninguna. Los mismos zapatos para el domingo tenían que durar, pues bueno, alpargatas o historias. Los trajes se remendaban. El que sabía remendar lo hacía bien y el que no ponía un cuadro allí de lado al medio del culo del pantalón. Es decir, esos años eran terribles. Y entonces, cuando la Segarra empezó ya antes de la guerra, porque lo de Segarra empezó antes de la guerra, de hecho se evacuó la fábrica en la guerra y don Silvestre Segarra García, Bonig, puso como condición que el que mandara durante la guerra, si venía aquí, era él. Y aceptaron las fuerzas que había aquí entonces, que eran las de la República, pues aceptaron. Tú ven y manda. Si yo no mando, no voy. Y si mando y se hace lo que yo diga allí, pues voy. Y salió adelante. Todo eso lo he oído yo decir. Pero no, lo que iba yo a decir antes es que remontémonos a esos años de después de la posguerra, que fueron muy duros y largos. No fue un año, es decir, bueno, un año en la cárcel se pasa. Fueron años muy duros y muy largos hasta que esto salió adelante. Y esos años, Lavalle, aún cobrando sueldos muy pequeños, que yo reconozco que la gente trabajaba mucho y cobraba poco, aún cobrando, Lavalle era el dorado. Aquí venía gente de todo el mundo, o sea, de toda España. Se cobró siempre y siempre se estuvo asegurado. Sí, siempre. Bueno, no sé si habría alguna persona que al principio la pudieran tener sin asegurar, pero yo desde luego desde el primer día que entré. Más atrás no lo sé. Sí, porque pagan los seguros, a la hora de cobrar ahora, pues lo sabes, que te han cotizado todos los años. No sé, ya te digo que no sé si habría alguien de otra forma, pero no. Se cobró siempre, se estaba asegurado. Y no se demoró el pago el día 31 a cobrar todo el mundo. Y si no tenían el dinero, pues lo buscarían. Aunque sí es verdad que he oído que antes de lo que yo no estaba, pues hubo algunas dificultades gordas que Segarra tuvo que pagar un año o dos, un mes o dos a la gente con
con harina o con cosas, con especie, porque no tenían un duro. Era el principio de que, si eso no lo sabían, lo he oído porque lo he oído decir a ellos mismos. Íbamos de viaje, pues había tiempo de hablar de todo. Y entonces, pues, pero yo eso ya no lo conocí. Yo lo que conocí fue el día 31 a cobrar. Poco, porque yo os he dicho que cuando entré cobraba 15 pesetas, hablamos en pesetas porque era lo de entonces. Pero un oficial de primera cobraba 43,25. Y era un mecánico, un buen zapatero, un cortador. Luego, pues cuando había productividad cobrabas un poquito más, horas extraordinarias. Todo eso, pues en los años dorados de la empresa que funcionaba y esto no se podía acabar nunca, creíamos que la empresa era imposible. ¿Sabrías acotarlo, Máximo, los mejores años de esa empresa? Pues los mejores años pudieron ser yo vine a la mili en el 62, 7 u 8 años posteriores y alguno anterior. O sea, desde el 50 y tantos hasta el 65 o 68. Que fue cuando básicamente Valldosó absorbió población de todas partes de España. Claro, entonces, si tan malo era esto, tan mal funcionaba, tan malos eran en fin, pues no podemos culpar a nadie, porque era esa época y hay que remontarse allí. Pues no hubiera venido la gente. Claro, podemos decir, es que... Pues en otro sitio pagaran más, tampoco vendrían aquí. Claro, la gente venía aquí y Segarra necesitaba mano de obra porque en sus planes estaba hacer esto grande. Y yo creo que cuando, no lo puedo asegurar, pero creo que recordar que cuando yo llegué había unos 3.000. Y unos años después, yo lo sabía exacto, los que había, porque el lote de Navidad lo hacía yo, lo hacíamos la gente del economato. En las naves esas que ahora eran los comederos de pasarela, todo eso lo teníamos nosotros. Allí vi a tu padre varias veces haciendo todo aquello, filmándolo y todo eso. Pues ahí se preparaban los lotes navideños, que eran en principio arroz, turrón, historias. Eso era después. Yo he conocido los buenos. Muy bien. Después de eso pasamos a poner un pollo congelado, muy bien arreglado, que nos lo traía Videsa. Y estábamos toda la noche trabajando, toda la noche, para que por la mañana, cuando acababa la gente de los turnos, ya estuviese hecho. Y claro, yo necesitaba, de la dirección de personal, necesitaba un estadillo que me dijera exactamente cuánta gente éramos, digamos 10 días antes o 15 de entregarlas. Y recuerdo que cuando más bolsas hemos hecho, eran alrededor de los 5.000. Hasta entonces fue increciendo, desde atrás, desde que yo entré, más para arriba, y luego fue disminuyendo. Y me imagino que sería alguna más también que trabajadores, ¿no? Bueno, alguna actualidad, algún compromiso, algo Sí, legal, bueno, de eso siempre había, sí. a lo mejor, como te he dicho antes, don Amado Segarra, pues era un hombre que cuando decía de dar, siempre estaba dando cosas. A mí nunca me dio una cosa que por eso os decía antes, que era, en el buen sentido, como patriarca o como padre, o como llamémosle como queramos, pero nunca me dio tabaco. Yo veía que a la gente le daba tabaco a él, le daba paquetes. Venían allí a visitarlo, a hablar con él o algo, y toma un par de paquetes de tabaco. A mí me daba galletas. Y yo ya era mayorcito cuando estuve allí de secretario de él, tendría 18 años. Y yo fumaba algún pitillo y decía, joder, a mí no me dan un tabaco. A los demás sí, pero a mí no, nunca me dio tabaco. Y es porque él tenía la idea de que eso era malo. Para una persona joven era malo. Y por tanto no me podía dar eso. Pero bueno, por la calle se encontraba la gente que hablaba y tal, y el día que decía de repartir pollos, por decir algo, que entonces los vendíamos con una jaula vivos
en medio del economato había una jaula con un centenar de pollos, y allí pues la gente que quería uno lo cogía de las patas, se lo pesábamos y se lo apuntábamos, se lo llevaba, vivos, entonces eran vivos, luego ya no. Y el día que decía, ves al economato que te den un pollo, a todos los que se encontraba, y tenía una relación, hacía tiempo que no había visto, pues eso. En las bolsas de Navidad también ocurría que daba algunas que no eran trabajadores, pero eso podían ser a lo mejor pues 20 o 30, ¿sabes? De las 5.000 podríamos decir que a lo mejor 30 o 40 las daban de compromiso de eso. Porque a aquella persona que le querían hacer un obsequio en Navidad, que sí que lo hacían todos, pues era otra cosa. Era una caja que había turrón y había otras cosas. Las bolsas nuestras eran muy humildes. Después al final ya pues había turrón y había... Bueno, humilde no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque yo he conocido, por ejemplo, la de mi padre, y bolsa como esa no he visto todavía ninguna desde entonces. Pues esas las... Yo recuerdo las 4 o 5 pastillas de turrón. Sí, eso al final... Y de buena marca, y eran bien grandes, y desde entonces yo no he visto ninguna bolsa igual que esa, ¿eh? Pues eso fue una... Además me acuerdo, la caja era blanca, con el anagrama Segarra. Sí, señor, que nos las hacían ahí en la propia empresa, en la sección de cartonajes. Pues eso lo hacía yo, lo hice yo toda la vida. Recuerdo que una vez, eso es otra anécdota, pues la noche anterior a la bolsa estábamos ahí trabajando 8 o 10 hombres o 12 toda la noche. ¿Se daba un día fijo, igual que el sorteo de la lotería o algo así? El día 24 de diciembre se daba, pero empezabas a darlas a las 8 de la mañana porque ya terminaban los turnos de la noche, ya venía gente. Claro. Y ya no paraba de venir gente porque algunos daban el ticket a la señora y venía la mujer o los chicos, o en fin, no venían ellos precisamente. Y ya cuando pitaba era la avalancha, era una avalancha de todos. Allí a la puerta, pues había una puerta para entrar y yo tomaba los tickets y pasaban, y los hombres que yo tenía ya pues iban entregando sales y salían por otra puerta. Y eso fue evolucionando desde el principio hasta lo que tú dices, que ya era una bolsa pues, como ahora, más o menos. No, como ahora no, el doble de las de ahora. Se hacía un presupuesto, o sea, te daban un presupuesto, decían. Bueno, este presupuesto hay, con Imepiel pasó igual. Imepiel me decía, ¿tienes 1.000 pesetas para hacer la bolsa? Pues yo entonces, a ver, pues apretabas a los proveedores para que te hicieran más barato el producto, cada cosa por un lado, comprabas en un sitio, en otro el coñac, en otro el champán, a otro el turrón, a otro no sé qué, y